Entonces, un mensaje difícil, ¿no? Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Este es parte del cristianismo. Este es parte de nuestra fe. Pero a veces es como en teoría. It's in theory. It's like, sí, voy a amar a mis enemigos. Estoy un buen católico. Voy a perdonar a los que ellos que me herían. Pero cuando nosotros experimentamos un enemigo real, ese mandato se cambia su significado para nosotros. Es más como un desafío. Es difícil. Y una persona escribió una vez que ella originalmente no tiene enemigos, pero en una situación todo se cae mal y esta persona caminar afuera y la persona escritor dice, esta persona va a regresar, pero no regresa. Y esta persona enojado empieza a hablar mal sobre esta persona. Y este escritor dice, ahora este mandato tiene un diferente significado para mí. Necesito conocer cómo amar a una persona como como mi enemigo. Y ella buscar por la historia de su vida sobre las diferentes maneras para amar. El amor de mis padres, el amor de mi patria, el amor de mi esposo, el amor de mi amigo, el amor de mi escuela cuando fue un niño. Pero en todas estas situaciones, el corazón está atractiva a este amor, un deseo para amar a esta persona o esta situación. Pero con los enemigos no hay deseo, no hay buenos sentimientos aquí. Es muy frío. Es como una nueva experiencia para amar. Pero esta experiencia es importante por todos, porque cuando amen a sus enemigos, amando como Dios nos ama, porque San Pablo dice, todos caídos, todos pecadores. Y cuando nosotros estábamos enemigos, Cristo nos murió para nosotros. Él amó a sus enemigos. Entonces, cuando amen
con este difícil amor, sin sentimientos buenos, si las emociones usualmente puede como un puente de amar más, pero con la voluntad, en una manera muy fría. Pero cuando está conectado a esta elección para amar a este tipo de persona, Dios puede usar como una fogata espiritual para sanar el corazón hielo y para formar otra vez una buena unidad. En la primera lectura hoy, nosotros tenemos una situación como esta. El rey David, pero ahorita no es el rey Saúl, está buscando por David para matarlo con 3,000 soldados. 3,000 soldados, un ejército, para encontrar una persona. ¿Qué tanto enojo en Saúl? Pero recuerdes que originalmente ellos son amigos. Ellos son como compañeros en la batalla. Porque durante la batalla con los filistinos, el rey están buscando por una persona, un campeón, para defender a Israel contra Goliat. El gigante Goliat de Gath, Goliath of Gath. Y David conquistó Goliat con también la bendición del rey Saúl. El rey Saúl dice: David, vayan con Dios, que vayas con Dios. Y después, el caída de este gigante, Saúl y David continuar esta campaña contra los filisteos. Ellos están luchando contra el enemigo juntos, como una banda de hermanos, un band of brothers. Y ellos están muy cerca. Saúl ofrecer también su hija, Mical, para que sea una esposa a David. Esta es la cercanía. Pero por medio de una canción. ¿Recuerdas esta canción? Saúl conquistó 1,000 personas. David conquistó 10,000 personas. Y por medio de esta canción, que la gente, me parece con imprudencia, canta, y Saúl está afectado con envidia. Y ahorita, aunque ellos anteriormente fue amigos, hermanos, familia, ahora Saúl está tratando de destruir David con 3,000 soldados. Imagínate el corazón de David. Él fue mi hermano, pero ahorita es mi enemigo. ¿Cuál es la respuesta? En la primera lectura habla sobre todo el campo de Saúl.
está durmiendo por medio de Dios. Dios está preparando como la situación por la prueba. Una prueba grande. David, lo que vas a hacer. Y David, me parece, tiene una gran tentación para matar este rey, porque es una manera más eficazmente, very efficient, destruir el enemigo y no hay más sufrimiento para mí. Y él, David, me parece, tienen como los talones, los dedos del enemigo, están tratando de cubrir el corazón, como este. Mire este. Es como el corazón. Pero el enemigo, con diferentes pensamientos, poco a poco están tratando de aguar la gracia de misericordia. Y uno de los soldados, los oficios, habla como en un whisper, habla muy como en una tentación. Dios te está poniendo al enemigo al alcance de tu mano. Deja que lo clave ahora en tierra con un solo golpe de su misma lanza. Escuchen esta tentación. Poco a poco, el enemigo espiritual está tratando de destruir el corazón de David para luchar fuego contra el fuego. Pero como los bomberos saben, cuando usan fuego contra fuego, no es la solución. Necesita buscar por otra respuesta. Y David tiene en el último momento, cuando toda la tentación está tratando de aguar, David dice, no quiero Él es en las manos del Señor. Y no es mi derecho para luchar fuego con fuego. En vez, perdonación es como el agua para aguar el fuego. Esta es nuestra respuesta en los momentos difíciles. Cuando hay un enemigo en tu vida, hay la tentación para tener agresivamente contra esta persona. Pero no hay encontrar paz. No hay recibir como la paz para cortar este círculo de violencia. Porque cuando ataques, el otro ataques más y más y más, y poco a poco ambos son destruidos. Como los misiles, misiles nuclear. Un grupo está tratando de destruir el otro dice voy a tirar el otro y todo están destruido. No hay gana. En la cancha de nuestro corazón, el enemigo espiritual están tratando de usar
a nuestro corazón para continuar este plan del enemigo, este plan diabólico. Pero la respuesta es las palabras de Jesús. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. I'm going to say a little bit in English to give you a certain example that is actually from movies. Many of you have probably seen Star Wars before, right? Very famous. Who here has seen The Return of the Jedi? It's one of my favorite. Return of the Jedi. If you haven't seen it, see it. But what I just talked about and what Jesus is talking about in this gospel is exactly what happens in there. Luke Skywalker recognizes that there's one thing remaining. He has to confront Darth Vader. Then and only then will he be a Jedi. He's loved in other ways, but now he's called to love his enemy. Ultimately, love someone who is very close to him, his own father, who now is his enemy trying to destroy him. And everyone thinks it's crazy for him to go. Don't do this, Princess Leia says. He says, I have to. I have to do this. And the emperor knows this. He knows that Luke has this heart of mercy, and he says, I'm going to use it against Luke. I'm going to draw him in through his compassion and mercy for his father, and I'm going to try to turn him to the dark side. And do you remember that whole battle on the Death Star in which Darth Vader and the Emperor are trying to get Luke Skywalker to fight back? Give in to your anger, give in to your hate, and then you'll join the dark side. And remember how he keeps trying to fight against that until finally something is said that puts Luke Skywalker in a rage, and he starts fighting against Darth Vader. And he beats him down. And then he looks and realizes that he's becoming the monster by fighting in this way. And he takes his lightsaber, he throws it aside, and he says, never. I'll never join you. I'm a Jedi, like my father was before me. And so he puts himself in a vulnerable place, and he starts to be attacked by the Emperor with his lightning. But what does Luke do? He falls to the ground, he absorbs that aggression, and he cries out in mercy, Father, please help me. And because of his willingness to be vulnerable and to not fight fire with fire or electricity with electricity, Darth Vader, Anakin Skywalker, comes back to life. The machine is pushed aside, and he then takes the Emperor and he throws the Emperor away. That image there is what we see here. There is an emperor, there is a true villain who is trying to keep us enemies against one another. But just as if you've ever seen Catching Fire with the Hunger Games, remember who the real enemy is. We get pitted against one another. And the logical response is to fight fire with fire. Someone is aggressive to me, I'm aggressive right back. But Christ has another way. This way of mercy. The way of spiritual aikido with like martial arts, where you absorb. You don't fight directly, but you absorb the enemy's energy in such a way that you don't fight his battle and then he gets tired and is defeated that way. So when you're tempted and there's an enemy that is in front of you, remember the way of mercy. It is the only way to find the true peace
and to break the cycle of violence in which both sides are destroyed.